Hola amigos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Energías Renovables de la UTBCO. En esta ocasión les vamos a platicar un poco sobre los sistemas de bombeo fotovoltaico. Mi equipo lo conforma Amalia Méndez, Modesto Antonio, Fernando Jarquín y su servidor, Salvador Iván. La energía eólica y solar se denominan renovables debido a que son un recurso inagotable respecto del ciclo de vida humano. Además, presentan la característica de ser abundantes y limpias. Las fuentes renovables de energía tienen un gran potencial para la generación de energía. Así, por ejemplo, la tecnología fotovoltaica que transforma directamente la luz solar en electricidad ha demostrado ser de gran utilidad para la generación de energía eléctrica en lugares apartados y remotos. Hoy en día, la tecnología fotovoltaica disponible es una alternativa real para su aplicación en diversas tareas domésticas, industriales y agropecuarias. Sin embargo, es necesario un análisis de viabilidad económica y factibilidad técnica para determinar si es la más apropiada para tal fin. Las dos principales aplicaciones de los sistemas de bombeo alimentados mediante energía solar fotovoltaico son aplicaciones de riego agrícola. Las necesidades de agua para riego se caracterizan por su gran variación estacional, ya que dependen del tipo de cultivo que se pretende regar. Otro es el impacto en las comunidades rurales donde no hay suministro de energía eléctrica convencional. Bien para consumo humano o de animales de granja, existe una demanda de agua casi constante a lo largo del año, y este varía dependiendo de la localización y el estilo de vida de los pobladores. Los sistemas de bombeo fotovoltaico se caracterizan por ser de alta confiabilidad, larga duración y mínimo mantenimiento, lo cual se traduce en un menor costo a largo plazo si se le compara con otras alternativas. Además, no requiere del empleo de un operador y tiene un bajo impacto ambiental. A continuación les voy a explicar un esquema que representa un sistema fotovoltaico de bombeo. Este consta de lo siguiente: un generador fotovoltaico, un sistema motor-bomba, un sistema de acondicionamiento de potencia acoplado entre el generador fotovoltaico y la motobomba, un sistema de acumulación, un sistema de tuberías y un pozo. Sabemos que el sistema debe estar debidamente instalado y protegido, es decir, se deben contar con sensores de nivel dentro del pozo y dentro del depósito de acumulación. Esto para evitar el desperdicio de agua, y un sistema que opere al vacío, lo cual puede dañar la bomba de forma irreversible. Existen bombas de superficie y flotantes, pero la configuración más habitual es un sistema de motobomba sumergible dentro de un pozo de sondeo. El sistema fotovoltaico está constituido por paneles solares conectados en serie o en paralelo, a fin de alcanzar la potencia necesaria o la potencia requerida dentro de los márgenes de tensión y la corriente de operación. Estos están fijados sobre estructuras fijas o bien estructuras con seguimiento solar. En la descripción dijimos que el motor y la bomba habitualmente forman una única unidad compacta, a la que denominamos motobomba o simplemente bomba. En cuanto al sistema de acondicionamiento de potencia o controlador de bombeo, este está formado por aquellos elementos como inversores, convertidores o controladores de motor que adaptan las características de la energía producida por el generador fotovoltaico a las requeridas por el motor. Los inversores DC-AC son necesarios cuando se utilizan motores de corriente alterna.
Los convertidores DC-DC se utilizan como dispositivos de acoplo entre el generador fotovoltaico y el motor de corriente directa. El sistema de acumulación suele ser un depósito de un volumen adecuado para proporcionar autonomía necesaria. En general, de 2 o 3 días para sistemas de agua potable y de hasta 10 días para sistemas de riego. Se suele evitar la utilización de baterías para la acumulación de energía, a no ser que sea estrictamente necesario por otras razones de diseño de una instalación en concreto. La fuente de agua para bombear puede ser de ríos, lagos o arroyos. En instalaciones de bombeo fotovoltaico es más habitual la extracción de agua de pozos, que, aunque pueden ser abiertos, en la mayor parte de los casos son pozos de sondeo, en los que se instala una motobomba sumergible junto a las ondas de nivel u otros dispositivos de control para evitar la operación en vacío. Como habíamos dicho, esto puede dañar la bomba irreversiblemente. La configuración de un sistema de bombeo fotovoltaico viene determinada por la definición del tipo de generador fotovoltaico, tipo de bomba y tipo de motor, así como el tipo de acondicionamiento de potencia. Se pueden distinguir los siguientes tipos de sistema de bombeo fotovoltaico más adelante. Existen dos factores principales que determinan el tipo de configuración que vamos a usar para el sistema de bombeo fotovoltaico. El primero tiene que ver con las condiciones hidráulicas, el segundo con el recurso solar. En cuanto a las condiciones hidráulicas, es importante conocer 3 conceptos. El primero es la altura geométrica o estática. Esta altura es la distancia comprendida entre el nivel estacionario de agua en el interior del pozo hasta el punto de bombeo. Ahora, la altura dinámica. La altura dinámica es la caída de presión cuando un líquido fluye por el interior o en el interior de una tubería. Tiene que ver con la fricción. También tiene que ver con la longitud de la tubería y el diámetro de la misma. Otro concepto importante es el abatimiento. El abatimiento es la distancia que recorre el agua al momento de bombear. Hay un punto en el que el caudal extraído es nulo. Ese punto es el nivel estacionario. Al momento de bombear, el agua desciende. Esa distancia que recorre el agua es lo que llamamos abatimiento. La suma de la altura dinámica, la altura estática y el abatimiento es la altura total o altura hidráulica. Ahora, esa altura ejerce una presión. Esa presión es la que la bomba debe vencer al momento de entrar en funcionamiento. Ahora, en cuanto al recurso solar, lo que genera el sistema fotovoltaico depende de la radiación solar y también de las condiciones climáticas y geográficas específicas. La mayoría de los fallos en las instalaciones de bombeo provienen del inversor, controlador o de la bomba. La realización de una instalación, operación y mantenimiento adecuados reducirán estos problemas. Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una instalación de bombeo fotovoltaico son: respetar la normatividad y reglamentos electrotécnicos aplicables a instalaciones eléctricas. Realizar un plan detallado de la instalación, asegurándose la disponibilidad de todos los materiales y herramientas.
Los niveles de agua pueden variar estacionalmente y en algunos casos en un periodo de horas, por lo que es necesario tomar precauciones como la instalación de sondas de nivel en el pozo y en el depósito de acumulación. Proteger la entrada de la bomba de la posible entrada de suciedad y arena mediante filtros adecuados en cada caso. Es necesario poner correctamente a tierra todo el equipo. Evitar tuberías muy largas. Las pérdidas de carga pueden aumentar considerablemente la altura total del bombeo y por tanto el tamaño del generador. Utilizar tuberías de acero inoxidable o de PVC adecuadas para resistir una operación de al menos la vida útil del generador. Proteger los equipos electrónicos en cajas intemperie. El cableado de la instalación debe cumplir con la normatividad eléctrica vigente. Los cables utilizados para bombas sumergibles deben ser apropiados para tal fin. Proteger el pozo de la entrada de suciedad, sobre todo en instalaciones de bombeo de agua para uso potable. El generador puede ser una estructura fija o con seguimiento solar. Las estructuras fijas son más baratas y resistentes. Sin embargo, los seguidores solares pueden incrementar en un 30 a 40% el volumen bombeado durante el verano. En instalaciones de suministro de agua potable, proveer la construcción de un sistema de saneamiento que evite la formación de agua estancada. Se debe utilizar un correcto cableado para conectar los elementos del sistema para minimizar las caídas de tensión, especialmente en los de baja tensión, donde las pequeñas caídas pueden ocasionar pérdidas significativas. Mantener las medidas de seguridad adecuadas, como puesta a tierra de los conductores, la estructura del generador y los equipos, montar los interruptores necesarios y el inversor. Colocar fusibles o interruptores en los conductores no puestos a tierra y utilizar cables con secciones adecuadas. La instalación de bombas sumergibles es en general más difícil, requiriendo de grúas en bombas muy pesadas. Los sistemas de bombeo fotovoltaicos conectados directamente al generador, es decir, sin baterías, son los más recomendables. Sin embargo, hay casos o sistemas en los cuales es imposible utilizar este tipo de configuración. Por ejemplo, cuando las alturas de bombeo son demasiado grandes como para utilizar una bomba centrífuga con rendimiento aceptable. También cuando no se disponen de motores de corriente directa con la potencia necesaria. Por ejemplo, si se requiere un motor sumergible y no se dispone de un motor de corriente directa sin escobillas. También cuando el bombeo en las horas pico sobrepasa la capacidad de la fuente de agua. Entonces es necesario incluir un sistema de control. Y finalmente, cuando las baterías son esenciales, en los casos donde la demanda de agua o la demanda de agua que se requiere es demasiado grande y no se disponen de depósitos de acumulación y resultan más caros que un sistema de baterías. En cuanto a la optimización del rendimiento del sistema, el rendimiento global del sistema está influenciado por diversos factores que han de tenerse en cuenta a la hora de seleccionar los componentes de una instalación de bombeo fotovoltaico. Por ejemplo, la temperatura de operación de las células que forman el generador fotovoltaico. Otro, los umbrales de irradianza de bombeo. También, la configuración serie paralelo del generador fotovoltaico, al igual que el número de células en serie del generador. Otro punto es el tipo de tecnología de los módulos, ya sea monocristalino, policristalino y amorfo. Y por último, la inclinación y la orientación del generador fotovoltaico. La corriente de salida de un generador es corriente continua y la potencia eléctrica máxima que puede suministrar es variable
y depende fundamentalmente de la irradiancia solar incidente y de la temperatura ambiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un subsistema motor bomba. Empezaremos con una pequeña introducción. Un subsistema motor bomba está conformado por un motor que acciona una bomba de agua. Un motor es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Generalmente los motores se clasifican como motores de corriente directa o motores de corriente alterna. Las bombas son máquinas que transforman la energía mecánica en energía hidráulica. Las más utilizadas o las más instaladas son las bombas centrífugas, o las bombas de desplazamiento positivo. Ahora, según la aplicación que se le dé a nuestro subsistema motor bomba, podríamos también clasificarlo. En general son 4 tipos de configuraciones. La primera configuración es un subsistema motor bomba sumergible, utilizando un motor de corriente alterna o un motor de corriente directa y una bomba centrífuga. La segunda configuración es un subsistema motor bomba sumergible igual, pero utilizando una bomba de desplazamiento positivo. Ahora, la tercera configuración es un subsistema motor bomba flotante, pero aquí simplemente se utiliza un motor de corriente directa y una bomba centrífuga. Y por último, la cuarta configuración es un subsistema motor bomba utilizando un motor de corriente alterna o un motor de corriente directa, simplemente que estos están instalados en la superficie. Para empezar a explicar más a fondo lo mencionado anteriormente, es necesario repasar o conocer conceptos principales sobre motores, bombas y electricidad. Número 1. Estator o inductor. Es la parte que está construida por la carcasa que ofrece soporte fijo a todas las partes del motor. Número 2. Bobinado, o también denominado inducido, es aquel que es capaz de girar en el interior del estator cuando recibe una corriente directa. Número 3. Corriente alterna. Es la variación de las cargas eléctricas en dirección y tiempo con cambios periódicos de voltaje y corriente. La corriente y tensión se comporta en una gráfica de manera senoidal. Número 4. Corriente directa. Es una corriente constante en la que no varía el voltaje, se mantiene con respecto a la dirección y el tiempo, es decir, siempre se mueve en el mismo sentido, de polo positivo a polo negativo. Número 5. Escobillas. Son conductores cuya función es la de transmitir la corriente proveniente de la fuente DC al colector o conmutador. Usualmente son de grafito con el fin de evitar el desgaste de las mismas. Número 6. Cojinetes. Son operadores mecánicos que presentan poco rozamiento y en ellos se apoyan los ejes de las bombas. Número 7. Colector o conmutador. Son un conjunto de láminas que van montadas sobre el rotor. Su función es la de mantener la corriente que viene de las escobillas en un flujo unidireccional y comunicándola de esta manera al rotor. Número 8. Eje. Tiene como responsabilidad ser la parte móvil del rotor y sobre todo en el que van montados el inducido, el colector o conmutador y el núcleo del inducido. Número 9. Devanado. Es un hilo de cobre arrollado que forma parte de las máquinas eléctricas. Lo podemos encontrar tanto como en el estator como en el rotor. Número 10. Altura manométrica. Es el aumento de la energía por unidad de peso que experimenta el fluido desde la entrada hasta la salida de la bomba. Número 11. Impulsor. Es un disco giratorio de hierro o acero con alaves. El impulsor transfiere energía del motor al líquido que se va a bombear. Número 12. Alave. Es una pieza que tiene una forma especial, con cierta curvatura, que se utiliza para guiar, arrastrar o desviar un fluido. Las partes principales de un motor DC, que son el rotor, el inductor y así como los componentes mencionados anteriormente, los podemos ver en la siguiente imagen. En esta imagen es posible ver ampliamente las partes del motor. También se ve en esta uno de los polos del imán que posee este tipo de motores y que es el responsable del campo magnético. Además, se aprecia la forma mecánica en que las escobillas entran en contacto con las delgadas del conmutador que gira con el rotor y se esquematiza de manera sencilla los resortes usados con el fin de mejorar el contacto y evitar las chispas por mal contacto entre el conmutador y el rotor.
Adentrándonos más en el interior de un motor DC, se aprecia el núcleo laminado, cuya función es alojar el devanado que constituye al inducido. Además, se aprecian otras partes de las que se pusieron anteriormente. Un motor DC gira debido a que cuando una corriente directa pasa a través de un cable conductor inmerso en un campo magnético, la fuerza magnética produce un momento de fuerza, el cual provoca el giro del motor de corriente directa, realizándose este proceso mediante el inductor que provee el campo magnético y el inducido en el que se genera un momento de fuerza debido a que es recorrido por una corriente directa que entra por el conmutador. Y al estar inmerso en el campo se generan fuerzas que lo hacen girar. A continuación se puede visualizar un esquema de funcionamiento de un motor de corriente directa, donde se ve una espira del bobinado inmersa en el campo del inductor y recorrido por una corriente directa, generándose así un momento de fuerza que produce el giro. Los motores de corriente directa los podríamos clasificar de acuerdo a su estado de excitación. Son motores de excitación en serie, también pueden ser en paralelo y compuestos. Hay otra clasificación para los motores de corriente directa, que son los motores de imán permanente. Los motores en serie son aquellos motores de corriente directa, los cuales el inducido y el devanado inductor están conectados en serie. Los motores de conexión en paralelo son aquellos motores de corriente directa, los cuales el inducido y el devanado inductor están conectados en paralelo. Los motores compuestos son aquellos motores en cual contienen dos tipos de embobinados. Esos tipos de embobinados van conectados al rotor en una conexión en serie y otra en conexión en paralelo. Uno de los principales objetivos de los motores de excitación compuestos son mejorar la velocidad y el torque de acuerdo a la carga que se suministra. Ahora los motores de imán permanente son aquellos motores que se dividen en motores con escobillas y los motores sin escobillas. Los motores con escobillas, a pesar de que requerir un mantenimiento periódico por el desgaste de las mismas, son muy sencillas y eficientes al momento de suministrar cargas pequeñas. En cambio, los motores sin escobillas son aquellos motores los cuales son aplicados para cargas mucho mayores, pero no requieren de un mantenimiento tan frecuente. Las principales ventajas de los motores DC son: número 1. Altos rendimientos. Número 2. No necesitan un inversor. Y número 3. En general están bien diseñados para acoplarse directamente al generador fotovoltaico cuando accionan bombas centrífugas. Ahora hablaremos sobre algunas aplicaciones de los motores de corriente directa. En los motores de excitación en serie se emplean cuando se requiere un alto torque y la velocidad puede ser regulada. Por ejemplo, se usan en grúas, montacargas, puentes y motores de arranque. En los motores de excitación en paralelo se emplean cuando se necesita una velocidad constante y el momento de fuerza de arranque no es severo. Por ejemplo, se usan en ventiladores, bombas, sopladores y transportadores. En los motores de excitación compuesta se emplean cuando se requiere un alto par de momento de fuerza, combinado con velocidad completamente constante. Por ejemplo, se usan en bombas de émbolo, prensas punzadoras, cizallas, ascensores de engranajes, cintas transportadoras y elevadores. En los motores de imán permanente se emplea cuando se requiere una cantidad baja de carga, usados para control de velocidad y de posición.
La mayoría de este tipo de motores poseen tres partes principales: el rotor, el estator y el recinto. El recinto consta de un marco y dos grupos de cajas de cojinetes, los cuales protegen las partes internas del motor de los daños que pueda ocasionar el agua y otros elementos del medio ambiente. Su inclusión en un sistema fotovoltaico implica aumentar el coste económico debido a que necesitan la presencia de un inversor de corriente directa a corriente alterna. Además, se necesitan dispositivos electrónicos auxiliares para proporcionar las altas corrientes de arranque. Sin embargo, los motores de corriente alterna son en general más eficientes y relativamente más baratos, siendo típicamente la mitad del coste de un motor de corriente directa de la misma potencia. Los motores AC se pueden clasificar en motores asíncronos, síncronos y motores monofásicos y trifásicos. Los motores asíncronos son aquellos motores en los cuales la velocidad del campo magnético generada por el estator es mayor a la velocidad de giro del rotor. En cambio, los motores síncronos son aquellos motores en los cuales la velocidad del campo magnético generada por el estator es igual a la velocidad de giro del rotor. Los motores monofásicos son aquellos motores que constan de dos hilos o de dos cables. El primer hilo se considera una fase y el segundo un neutro. Dichos motores poseen de hasta una potencia de 3 kW y adquieren una tensión de corriente alterna única. Los motores monofásicos, como hemos dicho anteriormente, constan de dos hilos y la corriente que circula por ellos es siempre la misma. Ahora los motores trifásicos. Los motores trifásicos son impulsadas por tres corrientes alternas. Estas corrientes alternas son transmitidas por tres hilos, pero para su utilización final son transmitidas por cuatro hilos. Dichos hilos se consideran tres fases y un neutro. Los motores trifásicos poseen de hasta una potencia de 300 kW y suministran una velocidad de hasta 900 y hasta 3600 revoluciones por minuto. Las bombas hidráulicas se pueden clasificar en bombas de desplazamiento positivo, y bombas centrífugas. Las bombas de desplazamiento positivo, su funcionamiento consiste en encerrar el volumen de un líquido para después así desplazarlo a través del área de la aspiración hasta el impulsor, esto con ayuda del aumento de la presión. Ahora, las bombas centrífugas son las bombas o máquinas hidráulicas, las cuales están conformadas por un impulsor con alaves. Esto accionado desde el exterior hace que el líquido adquiera una energía y a la vez una presión determinada. El cuerpo de la bomba hace que el líquido pueda ser desplazado y que a la vez este pueda ser liberado hacia el exterior. Las partes principales que componen a una bomba centrífuga son el eje, el casquillo de empaquetadura, brida e impulsor. Ahora, las partes principales de una bomba de desplazamiento positivo son la conexión eléctrica, el tamiz de entrada, la válvula de retención, el tubo de caída, los centrífugos o impulsores y el motor eléctrico. Así también podemos encontrar otro tipo de componentes en las bombas de desplazamiento positivo, como son las siguientes. Las bombas centrífugas están diseñadas para una altura manométrica más o menos fija y proporcionan generalmente mayor caudal que las bombas de desplazamiento positivo. Ahora, las bombas de desplazamiento positivo son apropiadas para altos incrementos de presión y bajos caudales,
mientras que las bombas centrífugas proporcionan caudales elevados con bajas alturas manométricas. Las bombas centrífugas no son recomendables para profundidades de aspiración mayores de 5 a 6 metros. Según la disposición de las bombas en instalación, estas se pueden clasificar como bombas sumergibles, bombas flotantes y bombas de superficie. Las bombas sumergibles suelen utilizarse en pozos poco profundos, de pequeño diámetro, y normalmente están directamente conectadas al motor. Las bombas flotantes disponen de un flotador que permite su instalación en ríos, lagos o pozos de gran diámetro, flotando en la superficie del agua. En general, las bombas flotantes proporcionan mucho caudal pero a poca altura manométrica. Las bombas de superficie se instalan a nivel del suelo, facilitando así su mantenimiento. No obstante, la profundidad de succión no debe exceder de los 8 metros. Las bombas que utilizan agua como lubricante no deben operar en seco, ya que se sobrecalientan e incluso pueden llegar a dañarse. Ahora les vamos a hablar de los sistemas de acondicionamiento de potencia. Un sistema de acondicionamiento de potencia es necesario siempre que estamos generando energía de manera fotovoltaica. ¿Por qué? Porque la potencia entregada de nuestro generador no va a ser constante, ya que podemos tener durante un día nubes que interfieran con la incidencia del sol sobre nuestro panel. La tensión y la corriente de salida de nuestros paneles está determinada por la suma de las tensiones de las células fotovoltaicas conectadas en serie, esa es nuestra tensión de salida, y la corriente de salida es la suma de las corrientes de nuestras células conectadas en paralelo. Un sistema de acondicionamiento de potencia a una temperatura y nivel de irradiancia. Un generador fotovoltaico tiene una característica corriente-voltaje o característica IV. Para mejorar la transferencia de energía entre nuestro generador y nuestra carga eléctrica, que en este caso sería un motor bomba, es necesario que la característica propia del motor bomba corriente-voltaje se intercepte con la de nuestro generador lo más cerca posible de su punto de máxima potencia. El circuito de acondicionamiento de potencia se encarga de brindar a la carga eléctrica, o sea, a nuestro motor bomba, la combinación corriente-voltaje más óptima y adecuada para su funcionamiento, además de que también se encarga de asegurar que nuestro panel fotovoltaico trabaje lo más cerca a su máximo punto de potencia. Existen diferentes dispositivos para el acondicionamiento de potencia y su uso depende de la carga que vamos a conectar. Por ejemplo, pueden ser motores de bombas centrífugas, de desplazamiento positivo, con motores a corriente directa, motores a corriente alterna. Pero de los dispositivos de acondicionamiento de potencia encontramos los dispositivos de acoplo de impedancia o convertidores DC-DC, que como su nombre lo dice es para el uso con motores de corriente directa. Los inversores DC-AC, que se utiliza cuando el motor que impulsará nuestra bomba es de corriente alterna. Y las baterías es un tipo de acondicionamiento de potencia, digamos que no tan recomendable, solamente se justifica cuando tenemos una mayor demanda hidráulica, y como una batería nos entrega corriente directa, pues si no contamos con un inversor va a poder alimentar motores de corriente directa solamente. Los sistemas de acondicionamiento de potencia se deben colocar entre el generador y nuestra carga o motor bomba. Los convertidores DC-DC. La principal función de un convertidor DC-DC es tomar una potencia de salida, una potencia de entrada, que sería la potencia de salida de nuestro generador, y convertirlo en una potencia de salida, que sería la que se le conectaría a nuestra carga motor. ¿Esto cómo lo logra? Si bien recordamos, para calcular la potencia
La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces lo que hace un convertidor de CDC es que ajusta la tensión de nuestro generador a un nivel y también lo hace con la corriente. Sus principales funciones en el sistema de bombeo fotovoltaico son producir elevadas corrientes para que el motor pueda funcionar con bajos niveles de irradiancia, además de maximizar la potencia entregada por el generador fotovoltaico. Esto de producir elevadas corrientes para que el motor pueda funcionar con bajos niveles de irradiancia, cabe señalar que es solo en motores de corriente directa. Los convertidores de CDC solo se van a utilizar con motores de corriente directa. La mayoría de los convertidores de CDC no cuentan con seguidores del máximo punto de potencia de los generadores fotovoltaicos, por lo que su función, como les comenté, es solo fijar la tensión de trabajo de nuestro panel. Los inversores DC-AC, como su nombre lo dice, este es digamos que el contrario a un rectificador. Este lo que hace es tomar una corriente lineal, una corriente directa, y la convierte en una corriente alterna con una forma de ondas sinusoidal. Tienen como principal función convertir la corriente directa a corriente alterna que sea óptima para el uso en motores de corriente alterna o inclusive en cualquier otro aparato doméstico, porque la corriente alterna es comúnmente la más utilizada en las casas. Los inversores de uso en sistemas de bombeo fotovoltaico tienen una configuración de salida monofásica o trifásica, con una tensión y frecuencia variables. Cabe resaltar aquí la característica de poder contar con una frecuencia variable. Hoy en día los variadores de frecuencia son utilizados para arranques de motores, porque permite al motor arrancar a una velocidad mínima de su velocidad nominal. La velocidad nominal de un motor de corriente alterna está dada por la frecuencia nominal del mismo, que regularmente se encuentra entre 50 y 60 Hz. Entonces, cuando podemos regular la frecuencia, podemos hacer que el motor arranque a menos velocidad y con menor consumo de amperaje. Y el subsistema de acondicionamiento de potencia que les comentaba sobre las baterías, el uso de un subsistema de acondicionamiento de potencia con baterías solo es justificable si la demanda hidráulica no puede ser subsanada solo con el umbral de irradiancia solar, o sea que necesitemos más energía hidráulica. Pues lo que hacen las baterías es permitir fijar un voltaje de trabajo al generador fotovoltaico, lo que permite que éste pueda trabajar lo más cerca de su máxima potencia. Como podemos ver, todos los sistemas de acondicionamiento de potencias lo que buscan optimizar el funcionamiento de nuestro generador, independientemente de la irradiancia solar, como les comentaba, y suministrar una corriente necesaria al motor para su funcionamiento ya después de encendido y también al arranque. Es con lo que les comentaba, lo que hace un variador de frecuencia que no necesita tanta corriente para poder arrancar, como un variador de frecuencia, claro. Y además las baterías permiten almacenar energía durante las horas de sol, y esta energía puede utilizarse durante la noche o cuando la irradiancia sea demasiado baja. Como les comento, al final de cuentas es un sistema de acumulación que nos va a permitir disponer de energía cuando la irradiancia solar no es la óptima o inclusive en la noche. Estos subsistemas tienen varias desventajas. En primera, que necesitan mayor equipamiento, mayores componentes en el sistema, y que necesitan más mantenimiento, además de que los acumuladores se tienen que estar reemplazando en determinados periodos porque su capacidad electroquímica se va reduciendo conforme pasa el tiempo. Además de que es necesario colocar reguladores de voltaje para evitar las sobrecargas de nuestras baterías y diodos de bloqueo para evitar que
que nuestras baterías se descarguen por la noche por el generador fotovoltaico. Dentro de esto, cuando hablamos de sistemas de acondicionamiento de potencia, estamos también hablando del acoplo generador motor bomba. Como les comento, se busca que la potencia de salida, con los sistemas de acondicionamiento de potencia, se busca que la potencia de salida del generador sea igual a la potencia de entrada del motor, y además que las características corriente-voltaje del motor se intercepten lo más cerca posible del punto máximo de potencia. Se busca que no haya pérdidas de energía, digamos. Los subsistemas motor-bomba necesitan una potencia mínima de arranque, como les comento. En algunos motores es necesaria una corriente determinada para poder hacerlos arrancar. En las bombas de desplazamiento positivo, estas vienen dadas por el pico de arranque. En el caso de las bombas centrífugas, la bomba puede girar, o sea, esta no necesita que el umbral de irradiancia esté superado. Puede girar, pero con bajos niveles de irradiancia, pero no bombear agua hasta que la potencia sea tal que pueda vencer la altura manométrica del sistema. Dependiendo del tipo de motor y bomba, algunos subsistemas se adaptan mejor al generador fotovoltaico. Podemos encontrar este tipo de curvas. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos representada unas curvas de potencia de un generador, y podemos ver varias curvas de bombas. Esta, por ejemplo, es una curva de una bomba centrífuga. Si ponemos atención, esta curva se acerca lo más posible a la máxima potencia de nuestro generador. Sin embargo, aquí tenemos una que trabaja muy por debajo de su máxima potencia. Y la curva C, que es ya una curva de un motor con acondicionamiento de potencia, con un subsistema de acondicionamiento de potencia. Esta se intercepta mejor que las demás con la máxima potencia de generación de nuestro panel fotovoltaico. También tenemos los subsistemas de acumulación. Un subsistema de acumulación no es necesariamente de energía eléctrica como nosotros la conocemos. Hablando de sistemas de bombeo fotovoltaico, un sistema de acumulación puede ser un tanque de agua. Un tanque de agua elevado, claro, que podamos utilizar para subsanar nuestras necesidades hidráulicas. Los sistemas de acumulación son sistemas de almacenamiento, ya sea en depósitos de agua, o sistemas de almacenamiento de energía electroquímica, que son acumuladores o baterías. Las baterías pueden almacenar la energía excedente en las horas pico de sol y además mejorar el acoplo de potencia generador-motor. Como les comentaba anteriormente, las baterías son un sistema de acondicionamiento de potencia, además que nos permiten almacenar energía, digamos, si alguien está regando, no sé, algún tipo de cultivo que es más efectivo regarlo por la noche, o además tiene que seguirse regando por la noche, pues almacenar esa energía puede ser de gran utilidad. Los sistemas de almacenamiento de agua es una forma de almacenar energía. Esta energía es hidráulica. Dependiendo de su capacidad, pueden proporcionar el déficit de agua en aquellos momentos cuando el caudal bombeado no alcance el caudal demandado. Como les ves, es prácticamente tener tanques o depósitos de agua que subsanen nuestra falta de agua cuando la necesitemos. Ahora toca el dimensionado de un sistema de bombeo fotovoltaico. Para realizar un dimensionado de un sistema de bombeo fotovoltaico, debemos ya contar con cierta experiencia en sistemas de generación fotovoltaica, en bombas, y en unas cuantas características más. Es un poco más detallado, así que
Si en algún momento piensan en instalar algún sistema de bombeo fotovoltaico, es necesario que busquen más información adicional a la que les voy a comentar ahora. Básicamente se tienen que seguir 3 pasos. Estos pasos constan de, primero, lógicamente creo que es lo primero que debemos tomar en cuenta cuando necesitamos dimensionar un sistema de bombeo fotovoltaico, es evaluar la necesidad de la energía hidráulica, es decir, cuánta agua necesitamos y para qué la vamos a ocupar. Debemos también tomar en cuenta el tipo de consumo que va a ser, si la necesitamos para agua, si va a ser para agua para consumo humano, para consumo de animales o para riego de cultivos. En este también debemos tomar en cuenta el lugar desde donde vamos a bombear el agua, porque si es de pozos en los que los niveles están variando, debemos de también colocar dispositivos que no permitan que nuestras bombas trabajen en seco, es decir, que sigan trabajando cuando el agua se acabó en el depósito, en el pozo o en el depósito. Cuando es en un río, pues no es que se vaya a acabar el agua del río. El paso 2, la evaluación de la energía solar disponible. Para la energía solar disponible necesitamos conocer los datos medios mensuales de radiación solar para saber qué tanta radiación solar tenemos y qué tan efectivo puede ser colocar un generador fotovoltaico ahí. Y además debemos determinar el ángulo óptimo de inclinación para el generador. A medida que se modifica la inclinación de un generador fotovoltaico, este va entregándonos ciertas potencias. Es por eso que se debe hacer un estudio a diferentes ángulos. Y 3, que es la definición del equipo de bombeo. Debemos definir el dimensionado del generador, qué tipo de generador vamos a ocupar, el dimensionado del motor, qué tanta necesidad hidráulica debe satisfacer, qué tipo de bomba va a utilizar, el dimensionado de la bomba, que es la succión y el diámetro de salida, y las dimensiones de las tuberías. Esto para hacer en conjunto que nuestro sistema de generación de bombeo fotovoltaico, funcione con su máxima eficiencia. Yo les voy a explicar sobre las configuraciones típicas de sistemas de bombeo fotovoltaico. Pueden venir determinados algunos tipos de motores, ya sean en corriente directa y en corriente alterna. También pueden venir determinados algunos tipos de bombas, que son centrífugas y desplazamiento positivo. En este tipo de configuraciones abarca también 3 tipos de sistemas, que son de baja potencia, media potencia y convertidores de frecuencia. Los de baja potencia pueden abarcar desde 50 watts pico a 400 watts pico. El generador fotovoltaico y el motor se instala un convertidor de corriente directa a corriente directa para mejorar su acoplo. En el caso de la media potencia hay 2 configuraciones, que es bomba centrífuga sumergible y un motor DC sin escobillas. Y por último, para el caso de los convertidores de frecuencia, se utilizan aplicaciones superiores a kilowatt pico. A continuación les voy a explicar algunas ventajas y desventajas de los sistemas de bombeo. Se clasifican en 3 sistemas, que es el manual, solar fotovoltaico y el diésel. Las ventajas para el manual serían bajo costo, tecnología simple, fácil mantenimiento al igual que también fácil limpieza. Y por último, que no requiere de alimentación. Algunas desventajas para el manual serían mantenimiento regular, bajo caudal, y que consume mucho tiempo y energía.
continuación, seguimos con las ventajas del solar fotovoltaico. La primera sería bajo mantenimiento. Sería limpieza fácil de instalar. Es de larga vida. Es fiable. Y no requiere de algún combustible. Algunas desventajas para el solar sería que relativamente su costo inicial es muy alto. Y su otra desventaja es que para la producción de agua necesita de radiación solar. A continuación tenemos las ventajas para el diésel. La primera ventaja sería que la inversión de capital es moderada. Son portátiles. Están muy experimentadas. Y es muy fácil su instalación. Algunas desventajas para el diésel sería que su mantenimiento es inadecuado. El combustible es muy caro. Y que también produce mucho ruido, contaminación y humos. Sistemas de bombeo con motores DC. Los componentes principales de estos sistemas son un generador fotovoltaico, un convertidor de corriente directa a corriente directa. Este puede ser opcional, un motor DC, una bomba y un depósito de almacenamiento. Este también puede ser opcional. La energía suministrada por el generador fotovoltaico cambia de acuerdo con la variación de la radiación solar incidente y de la temperatura a lo largo del día. El convertidor DC-DC efectúa el ajuste de impedancia entre el generador y el motor a fin de utilizar en todo momento la máxima potencia disponible. Las aplicaciones de los motores en corriente directa permanecen hasta el momento limitadas a instalaciones de superficie para facilitar el posible mantenimiento requerido. El uso de motores en corriente directa en aplicaciones sumergibles se encuentra todavía en estado de desarrollo. Una solución a este problema consiste en emplear motores en corriente directa sin escobillas o aumentar su número. Una aplicación especialmente interesante es la combinación de una bomba de desplazamiento positivo y un motor DC shunt. La necesidad de comenzar a bombear agua a bajos niveles de irradiancia requiere que el motor proporcione un par inicial de arranque, para lo cual es necesaria una cierta corriente. En sistemas modernos, este pico de corriente de arranque se suministra mediante un condensador. La situación en el caso de bombas centrífugas es mejor que con las bombas de pistón, ya que en estas, al reducirse la velocidad, se reduce el par necesario. En los sistemas directamente acoplados es donde una bomba de bajo par de arranque, como las centrífugas, puede ser accionada por un motor en corriente directa, que recibe la potencia directamente del generador fotovoltaico. Cuando la irradiancia es suficientemente elevada, el sistema funciona y se bombea agua a un depósito de almacenamiento o para el consumo directo. Sistemas de bombeo con motores de corriente alterna. Estos sistemas se componen básicamente de un generador fotovoltaico,
un convertidor de corriente directa a corriente alterna, un motor AC, una bomba y un depósito de almacenamiento. Este puede ser opcional. El generador fotovoltaico proporciona la corriente continua que es transformada por el convertidor DC a AC en corriente alterna monofásica. No, de atrás. Como que vas muy rápido. ¿Sí? Sistemas de bombeo con motores de corriente alterna. Estos sistemas se componen básicamente de un generador fotovoltaico, un convertidor de corriente directa a corriente alterna, un motor AC, una bomba y un depósito de almacenamiento. Este puede ser opcional. El generador fotovoltaico proporciona la corriente continua que es transformada por el convertidor de corriente directa a corriente alterna en corriente alterna monofásica o trifásica para alimentar el motor en corriente alterna. La ventaja de los motores de corriente alterna frente a los motores de continua es su construcción simple, robusta y su bajo mantenimiento y en consecuencia bajo coste. El área de aplicación de los motores de inducción es muy diversa, pudiendo equipar sin ningún problema un sistema de bombeo sumergible. En estos motores se puede regular la velocidad mediante sistemas de control electrónico, convertidores de frecuencia, incluidos en el inversor, lográndose de este modo aprovechar al máximo los niveles bajos y altos de irradiancia en aplicaciones de bombeo fotovoltaico. En general, para sistemas de poca potencia se utilizan motores en corriente directa, mientras que para mayores potencias se recomienda el uso de sistemas de bombeo con motores en corriente alterna. Sistemas de bombeo fotovoltaico con baterías. Este sistema consta de los siguientes componentes: un generador fotovoltaico, un sistema de baterías, un regulador, un motor DC, una bomba y un depósito de almacenamiento. Este puede ser opcional. En el caso de que la instalación lleve una bomba que funcione con corriente alterna, será necesario incluir también un convertidor de corriente directa a corriente alterna, que transforme la corriente continua procedente de la batería en corriente alterna para alimentar el motor. En este sistema se suelen utilizar baterías estacionarias de ciclo de descarga profundo para almacenar la corriente generada por los módulos fotovoltaicos. Al amanecer, el generador comienza a cargar la batería y continúa haciéndolo durante las horas del sol. En el caso de utilizar bombas de corriente continua, el sistema de bombeo fotovoltaico comienza a funcionar cuando el voltaje de la batería alcanza un nivel determinado por el regulador. La batería mantiene el voltaje del motor en condiciones cercanas a las nominales independientemente de la intensidad de la radiación solar, hasta que se llegue a un punto mínimo de descarga. En el caso de las bombas con motores de corriente alterna, las baterías alimentan al convertidor de corriente directa a corriente alterna, y es este el que mantiene el voltaje del motor estabilizado. Las ventajas de estos tipos de sistemas es que pueden proporcionar agua en horas en las que no se dispone la radiación solar. Además, se puede utilizar la energía almacenada en las baterías para alimentar otros elementos que forman parte del sistema de bombeo, sin más que dimensionar adecuadamente el sistema de baterías. Sistemas de bombeo con convertidores de frecuencia. Se pueden conectar directamente a un generador fotovoltaico y alimentar un motor de inducción asíncrono, acoplado a una bomba centrífuga en sistema de bombeo fotovoltaico. La aparición en el mercado de los convertidores de frecuencia para el control de motores también ha supuesto un claro avance para los sistemas de bombeo de agua. La potencia producida por un generador fotovoltaico es variable a lo largo del día y en consecuencia la potencia entregada a la bomba. Por esta razón, las bombas en sistema fotovoltaico
suelen poseer diseños específicos. Los convertidores de frecuencia son dispositivos electrónicos similares a los inversores, diseñados para operar conectados a la red eléctrica, con el objeto de proporcionar una señal de salida de amplitud y frecuencia variable. Mediante la utilización de algoritmos internos, son capaces de controlar la frecuencia y tensión de trabajo de los motores en corriente alterna. Mediante la utilización de estos dispositivos, se consiguen dos grandes beneficios. Se amplía la libertad de elección de sistemas disponibles en el mercado y se amplía el abanico de potencias disponibles para sistemas de bombeo que anteriormente estaba limitada. La utilización de convertidores de frecuencia permite realizar instalaciones de 1 o 2 kilowatts hasta varias decenas de kilowatts. Los convertidores de frecuencia están compuestos esencialmente, además poseen una serie de circuitos electrónicos de control por los siguientes elementos: un rectificador, un circuito capacitor intermedio y un inversor. El rectificador consiste en un puente de 6 diodos en el caso trifásico. En el inversor consiste normalmente en 6 transistores MOSFET para baja potencia e IGBT para altas potencias. Debido a que los convertidores de frecuencia no han sido diseñados específicamente para su utilización con generadores fotovoltaicos, no disponen de sistemas de seguimiento del punto de máxima potencia. Normalmente son capaces de responder sin problema a las variaciones de la corriente de entrada.